Bueno, aquí una pequeña disculpa. En la parte 1 mencioné que íbamos a manejar filas y renglones y no es así. Vamos a manejar filas y columnas. Bueno, ya hecha la aclaración, continuemos con el recorrido de nuestra matriz. Bueno, una vez que terminemos de recorrer por segunda vez el for más interno, va a terminar, salimos de este for, entramos al siguiente. Ahora mi for, vamos a tener que i va a ser igual a 2, entonces 2 es menor que 3, sí, vuelve a entrar al for, que se reinicia la j desde 0 y me va a decir que ahora en mi matriz posición ij, que en esta ocasión va a ser en la posición 2,0, va a ser igual a j más 1, que j es 1, es 0, perdón, más 1 va a ser 1, y así se va a ir recorriendo igual que las veces anteriores. 3, 4, 5 y 6. Ok, así hasta terminar el llenado de mi arreglo. Ya si quisiéramos imprimirlo para ver cómo queda, solo sería cuestión de agregar un cout o un printf, dependiendo lo que se adapte mejor a mis necesidades, para ver cómo queda. Ok, después de esta pequeña explicación, se los voy a poner en código. Abrimos dev en un nuevo proyecto y agregamos nuestras librerías. Hacemos la declaración de mi cuerpo del programa. Abrimos llaves. Vamos a declarar como enteros. En este caso voy a tener un vector primero. Voy a llamarlo v, que va a ser de 5 posiciones. También como entero voy a tener una variable que es con la que voy a introducir los valores que me diga el usuario mediante el teclado. Se va a llamar valor y la vamos a inicializar en 0. Bueno, vamos a hacer una pequeña impresión en pantalla que nos diga qué está haciendo este programa. Ok, lo primero que voy a hacer va a ser el llenado de mi vector, como lo hice en el ejemplo de la hojita de Excel. Voy a tener un for donde voy a declarar mis índices, que va a ser desde i igual a 0, mientras que i sea menor que 5, porque ya habíamos definido que el tamaño de mi vector iba a ser 5. ¿Okay? Aquí lo estamos haciendo estático. Más adelante les voy a decir cómo lo podemos hacer dinámico. Bueno, continuando con mi for, incrementamos mi, abrimos llaves, y dentro de estas llaves yo le voy a indicar al programa que mi vector v en la posición de memoria i, bueno, la posición i de mi vector va a ser igual a i más 1. Ok, si yo quiero ver cómo se está haciendo el llenado de mi arreglo, lo vamos a hacer con otro ciclo. Bueno, lo podemos hacer con otro ciclo o lo podemos hacer dentro del mismo ciclo, solo mandando a imprimir el vector. Ahorita lo voy a hacer dentro del mismo ciclo. Ok, entonces vamos a imprimir en pantalla que mi vector en la posición i va a ser igual a lo que está en mi vector posición i. Ok, acuérdense que cuando vamos a mostrar un mensaje en pantalla se pone entre comillas
La i es una variable y quiero imprimir el valor de esa variable, no el nombre. Entonces lo pongo sin comillas y entre comillas la otra parte del mensaje. Y voy a poner que mi vector en la posición i es lo que voy a imprimir, o sea, el valor que se encuentra dentro de mi vector en la posición i. Aquí lo que se va a hacer es que se va a imprimir todo en una línea horizontal. Para que sea más claro de ver, yo lo voy a poner de tal manera que me lo imprima vertical, ¿okay? Con una diagonal invertida n. Ok, y ahí me va a ir mostrando el recorrido de mi vector. Ok, vamos a correrlo. Nos va a pedir que le demos un nombre. Vamos a ponerle ejemplo arreglos. Ejemplo arreglos. Ok, lo compilamos y nos va a mostrar la corrida. Que dice programa ejemplo arreglos. Entonces yo aquí en mi ciclo había dicho que mi i iba a ser igual a 0, mientras que i sea menor que 5, va a llenar mi vector en la posición i con el valor de i más 1 y después lo va a imprimir. Y aquí está mi corrida. Si aquí imprime el i más 1, quiere decir que va a empezar a imprimir en 1, del 1 hasta el 5, y mis índices van a ser del 0 al 4. Si se acuerdan lo que habíamos dicho, mis arreglos siempre van a empezar en el índice 0 y van a ser hasta el n-1 o hasta el tamaño -1, ¿ok? Que eso es independiente del valor que tengamos dentro de mi arreglo. Okay. Ahí ya vimos cómo están mis arreglos. Igual si aquí le quisiéramos cambiar, bueno, vamos a ponerle más 5 para que cambie y vean que sí cambia, no les estoy echando mentiras. Ok, ahora va a cambiar. Aquí va a ser 0 más 5 es 5, la siguiente vuelta va a ser 1, 1 más 5 6, a la siguiente es 2, 2 más 5 7, 3, 3 más 5 8 y 4, 4 más 5 9. ¿Ok? Bueno, esa es una manera de declarar mis arreglos. Aquí vamos a ponerle que esta impresión es de un for que está dando los valores dentro de sí mismo. Okay. Bueno, sí. Ok, ahora, si yo lo que quiero es que mi usuario llene el arreglo, lo haríamos de esta manera. Igual volvemos a declarar mi ciclo for con i igual a 0, mientras que i sea menor que 5, incrementamos i y dentro de mi ciclo yo voy a ingresar mis valores. ¿Okay? Voy a introducir el valor que me dé el usuario. Ese valor lo vamos a asignar a mi vector en la posición i, o sea, va a ser igual a valor. Y por último lo vamos a imprimir. Solamente para ver que sí se está haciendo. ¿Ok? Igual. Ok, vamos a correr nuestro programa.
aquí nos dice, damos valores dentro del for, que son los que ya habíamos asignado. Ahora, pedimos al usuario introducir valores. Bueno, yo voy a introducir 3 valores. 3, el 3 va a estar en mi posición 0, 6 va a estar en mi posición 1, 2 va a estar en mi posición 2, 9 va a estar en mi posición 3, 4 en mi posición 4. Y se va a terminar, ¿ok? Aquí yo estoy dando un valor y me está diciendo a qué posición del vector se está asignando ese valor. Ok, si yo quisiera hacer lo mismo, un vector, pero lo quiero dinámico, entonces voy a indicar que voy a tener un vector. Okay. Este vector se va a llamar vec y va a ser de un tamaño num. Ok, pero antes de hacer esta declaración yo tengo que declarar esta variable. Si yo no la declaro me va a marcar un error. Se tiene que hacer la declaración antes de la declaración del vector. Entonces voy a poner int num. Okay. Y vamos a decir que num va a ser igual a 0 para que empiece en la posición 0. Ok, aquí yo voy a llenar ese vector. Ok, vamos a imprimir un mensaje. Pedimos al usuario el tamaño del vector ¿no? Ok, entonces el recorrido de mi for no va a ser hasta 5, va a ser hasta num, que num es el número que nos dio el usuario. Igual, ok, vamos a declarar mi for int i igual a 0 y menor que número, que es hasta el número que tenemos que hacer el recorrido. Incrementamos i en 1 y dentro de mi for yo voy a pedir los valores para mi vector. Ok, valor. Entonces voy a decir que b en mi posición i va a ser igual a valor y vamos a imprimir. Bueno, vamos a copiarlo de aquí porque el código ya lo tenemos y recordemos que el código es reutilizable. Ok, vamos a ver si funciona. Ok, aquí ya me está dando los valores que pedimos. Aquí voy a introducir yo valores para un arreglo de 5. Vamos a pedir el tamaño del vector. Bueno, este vector lo vamos a hacer chiquito. Vamos a decir que queremos un vector de 3 posiciones. Ok, entonces voy a introducir los 3 valores de ese vector, 4, 5 y 6. Ok, si se fijan, exactamente son 3 posiciones, 1, 2, 3, y mis índices me marcan 0, 1, 2, del 0 hasta el n-1. Ok, estos dos vectores de arriba son vectores estáticos, y a este es un vector más dinámico. Yo le estoy diciendo de qué tamaño lo necesito. Ok, por hoy vamos a dejarlo aquí y en el siguiente video les voy a mostrar cómo hacerlo, pero con matrices. Nos vemos.